Bien, retomando la parte de mezclas, recordemos cómo es el modelo. El modelo, sobre todo cuando estamos trabajando con salmueras, es de la siguiente manera. Para modelar la cantidad de libras de sal que está presente dentro del contenedor en todo instante de tiempo, es de la siguiente forma. Tenemos que la variación de libras de sal con respecto al tiempo es igual a una diferencia de razones de la entrada menos la de salida. Recuerden que la razón de entrada o la tasa de entrada, ¿cómo se calcula esta razón? Esta razón se calcula como la velocidad de entrada por la concentración de entrada, ¿sí? Por esa concentración de entrada. Pero recordemos también que la concentración de entrada, ¿quién es? La concentración de entrada es la cantidad de libras de sal. Vamos a poner acá número de libras de sal sobre el volumen, ¿cierto? Cuando necesitemos calcular estas concentraciones. En algunos momentos necesitaremos calcular estas concentraciones de entrada y sobre todo las de salida las tenemos que calcular. Bien. Entonces eso es la razón de entrada. Es la velocidad de entrada por la concentración de entrada. ¿Y la concentración qué es? La concentración es cantidad libre de sal sobre el volumen. Dicho esto, entonces vamos a resolver algún ejercicio. Vamos a resolver algún ejercicio. Y bueno, no sé si recuerdan en la clase pasada cuál resolvimos. No sé si hicimos el 21. Vamos a resolver el 28. Vean que el 28 es bastante completo. Va a ser bastante completo el 28, entonces vamos a resolver el 28. Bueno, a ver, van a tomarse unos minutos para que traten de resolver el problema 28, traten de plantearlo y ahorita lo hacemos entre todos. ¿Listo? Bien, en este problema 28, como les digo, eh, vamos a recurrir a algunos datos del ejemplo 5. Solo que hay unas modificaciones acá con respecto a lo que se pregunta en el ejemplo 5. La velocidad de entrada es de 3 galones por minuto y la velocidad de salida es de 2 galones por minuto. Es decir, que el contenedor está ganando 1 galón por minuto. Tenemos algunos datos iniciales. ¿Qué datos iniciales? Tenemos que el volumen inicial es de 300 galones, que la concentración de entrada es de 2 galones, 2 libras por galón, y la velocidad de entrada es de 3 galones por minuto, bueno, así como se mantiene aquí. Bien. Bueno, vamos a suponer que la capacidad máxima del contenedor es 400 galones. Y tenemos acá algunas preguntas. ¿En qué tiempo se derramará el líquido? ¿En qué tiempo se va a derramar el líquido? Entonces vamos a calcular primero que nada el tiempo en el que se va a derramar el líquido. Posteriormente vamos a calcular cuántas libras de sal había en el tanque en el instante en el que se derrama el líquido. Bien, veamos Profe, pero allá el volumen no sería 300. Ah, sí. el volumen inicial es 300 galones y la capacidad máxima es 400 galones. Él se dice, suponga que aunque el líquido se está derramando, la solución de salmuera continúa entrando a velocidad de 3 galones por minuto y la solución perfectamente mezclada sigue saliendo a una tasa de 2 galones por minuto. Dice, diseñe un método para determinar la cantidad de libras de sal presente en el tanque en T igual a 150.
¿Qué dice el D? Necesitamos determinar la cantidad de libras de sal que hay en el tanque cuando el tiempo tiende a infinito. Vamos a hacer alguna predicción y bueno, luego vamos a calcular. Y bueno, tal vez el sí no lo vamos a hacer. Entonces vamos a, primero que nada, con estos datos, vamos a hacer el modelo y vamos a resolver el modelo. Bien. Vamos a ver acá la pizarra. Entonces tenemos los siguientes datos. ¿Qué datos tenemos? Como datos tenemos que el volumen inicial, vamos a poner B sub 0, B de 0, en el tiempo t igual a 0, ¿cuánto es ese volumen? Es 300 galones, ¿cierto? Tenemos que la concentración de entrada, ¿cómo es esa concentración de entrada? Esa concentración de entrada es de 2 libras por galón. Y tenemos que, bueno, la velocidad de entrada es 3, la velocidad de salida es 2. Velocidad de entrada, esto es 3 galones por minuto. Y la velocidad de salida es de 2 galones por minuto. Bien. Con esto entonces podemos hacer el modelo. ¿Cómo quedará esto? Entonces tenemos la variación. Vamos a llamar X la cantidad de libras de sal presente en la mezcla. La variación de la cantidad de libras de sal con respecto al tiempo, ¿quién es? Entonces tenemos, es la razón de entrada. ¿Qué es la razón de entrada? Velocidad de entrada por concentración de entrada, ¿cierto? Eso será 6. Menos la razón de salida. La razón de salida, ¿quién es? La velocidad de salida, que es 2, por la concentración de salida. Pero la concentración de salida, ¿quién es? Esto será X, la cantidad de libras de sal presentes en el tanque, ¿cierto? Dividido sobre el volumen. 100. Volumen inicial más T. Eso. Tenemos entonces, el volumen inicial es 300 y queda 300 más T. ¿Por qué? Porque está ganando 1 galón por minuto, ¿cierto? Tengan en cuenta que entran 3 galones, salen 2 galones, es decir, por cada minuto está ganando 1 galón de volumen el tanque. Entonces, por eso el volumen no puede ser constante, el volumen acá es variable, ¿cierto? El volumen es variable. Tenemos entonces ese modelo. Listo, ahora la idea es resolver ese modelo. ¿Cómo podemos resolver este modelo? Genial. Es una lineal, ¿cierto? Es decir, vamos a primero a poner esto en la forma lineal. Recordemos que estas normalmente salen lineales y vamos a escribirlo de esta forma. Acá entonces más y vamos a escribirlo así. 2 sobre 300 más T. 300 más T por X igual a 6. Entonces acá, para calcular mi factor integrante, vamos a tomar este señor, ¿cierto? Este señor de acá. Acá tal vez no se ve. A ver si. Y entonces, ¿cómo es nuestro factor integrante? Nuestro factor integrante es e elevado a la integral de eso que está allí, ¿cierto? Es decir, es e elevado a la integral ¿de quién? De 2 sobre
300 más t por dt. ¿Eso qué será? Eso es e, sacamos ese 2 y queda esto logaritmo natural de 300 más c. Recuerden que acá no ponemos constantes de integración. ¿Qué vamos a hacer ahora con este 2? Hay una propiedad de logaritmos que permite mover básicamente este exponente entre... Es decir, esto que está multiplicando el logaritmo lo puedo subir como el exponente del argumento del logaritmo y viceversa. El exponente lo puedo pasar a multiplicar, lo puedo bajar allí a multiplicar. Es una propiedad de los logaritmos. Es decir, que esto va a quedar e elevado al logaritmo natural de 300 más t al cuadrado. Es decir, eso es 300 más t al cuadrado. Ese es nuestro factor integrante. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos esto? Ahora esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces, derivada con respecto a t, ¿de quién? De mi factor integrante, que es 300 más t al cuadrado por x igual a quién? Igual a mi función f, que es constante 6, ¿cierto? Por mi factor integrante. Entonces esto queda 6 por 300 más t al cuadrado. Ahora integramos a ambos lados. Y pues nos queda lo siguiente. Bueno, acá si quieren podemos resolver esto. Esto será 300 al cuadrado. ¿Eso cuánto es? Eso es 90.000. Creo que es 90.000. Bueno, resuelven este cuadrado y pues queda un poco más sencillo integrarlo como un polinomio. El caso es que vamos a tener lo siguiente. La integral de esto, ¿quién es? La integral de esto es 300 más t al cuadrado por x. Y bueno, acá va a quedar entonces 6. Profe, ¿ahí no es mejor sacar u y de u? ¿Cómo? Para que quede solamente, ahí no es mejor sacar u y de u y ya, y sacar el 6, para que quede la 3 sobre 3. Ahí queda También, sí, sí pueden, eso es lo que iba a 2. escribir aquí. Es decir, esto va a quedar 300 más t al cubo, ¿cierto? sobre Tercios. Y acá entonces sí le ponemos una constante, ¿bien? Una constante de integración. Y ahora despejamos x. ¿De dónde obtenemos nuestro x de t? ¿X de t quién es? Bueno, vamos a pasar a dividir el 300 más t al cuadrado. Y tenemos acá 6 dividido en 3 es 2. Nos queda entonces 2 veces 300 más t al cubo sobre 300 más t al cuadrado, que es simplemente 300 más t, ¿cierto? Y acá sí tenemos que escribirlo de esta manera. C dividido en 300 más t al cuadrado. Esa constante la tenemos que poner allí cuando hagamos la integral. Cuando estamos resolviendo la lineal, tan pronto hagamos la integral. Es decir, no puedo pasar a dividir este factor integrante y luego sí poner la constante al final de todo, porque eso va a cambiar muchísimo la respuesta. ¿Bien? Más o menos así quedaría. Bueno, haciendo unas cuentas más, unas cuentas menos, pero podríamos dejarlo así, la solución general. Ahora vamos a las preguntas. Bueno, voy a borrar por acá algunas cosas. Vamos a las preguntas. ¿Cuál era la primera pregunta?
La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo se necesitaba para que el líquido comenzara a desbordarse? ¿Correcto? Entonces tengan en cuenta que el tanque está ganando 1 galón por minuto. La capacidad inicial del tanque son 300 galones, el contenido. Y la capacidad máxima del tanque son 400 galones. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que se complete de 300 a 400 galones? Si está 100. ganando 1 galón por minuto. 100 minutos. Exacto. Eso es. Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, respuesta de la 100 minutos. 100 minutos. Listo. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la cantidad de libras de sal que hay presentes en la mezcla justo a los 100 minutos? Para eso, primero que nada necesitamos averiguar quién es el C. Y para eso vamos a usar las condiciones iniciales del problema. ¿Qué condiciones iniciales podemos utilizar en el problema? Bueno, vamos a ir nuevamente al PDF. Voy a anotar por aquí esto. Bueno, 600 más 2t más c sobre 300 más t al cuadrado. Por si se nos borra eso que está allí. Vamos a ir entonces al PDF. Y bueno, sabemos inicialmente cuál es el volumen, ¿cierto? El volumen que tenemos presente en la mezcla. Pero ¿sabemos cuál es la cantidad inicial de libras de sal? ¿O no sabemos eso? Entonces veamos lo que aparece en el ejemplo 5. Entonces en el ejemplo 5 nos dan una información. ¿Qué información es esa? Bueno, la información que nos da es precisamente esto. Observen. Dice, si inicialmente habían 50 libras de sal disueltas en los 300 galones, ¿sí? Inicialmente tenemos 50 libras de sal allí. Entonces vamos a usar esa misma información, es decir, la cantidad inicial de libras de sal es 50 libras. Bien, con esto entonces podemos continuar con nuestro problema acá. Bien. ¿Por qué? Porque ahora, observen, si tenemos esa información, podemos averiguar cuánto vale nuestra constante y así poder caracterizar completamente nuestra solución. ¿Por qué? Porque ahora vamos a evaluar t en 0. Es decir, teniendo esto, sabemos que x de 0 es igual a ¿quién? Es igual a 50. Y entonces hagamos las cuentas. Acá por este lado tenemos que esto es 600. Tengan en cuenta que t va a valer 0. Esto vale 0, ¿cierto? Acá esto va a valer 0 en el denominador, es decir, queda más c sobre 300. Más c sobre 300. Es decir, c ¿cuánto vale? C va a valer, acá tenemos 50 menos No, no es 600. 300 al cuadrado. Eso, 300 al cuadrado. Acá tenemos 50 menos 600, queda menos 550, y todo esto multiplicado por ¿quién? Multiplicado por 300 al cuadrado. Bueno, si alguien tiene por ahí una calculadora, en este momento no tengo acá una calculadora, por favor me colabora con esta cuenta. ¿Cuánto es 300 Menos al cuadrado? 49.500.000. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Menos
49.500.000. ¿Así? Sí, señor. Bueno, ese va a ser el valor de C. Dicho esto, entonces ya podemos escribir nuevamente nuestra ecuación, esta ecuación que modela el problema, y podemos ahora responder algunas preguntas. Bueno, como les digo, acá tenemos, esto es 600 más 2t, y entonces acá quedó menos 49.500.000. Esto dividido sobre ¿quién? Sobre 300 más t al cuadrado. ¿Ven? Así va a quedar nuestro modelo, aplicando estas condiciones iniciales. Listo. Ahora sí vamos a responder la pregunta B. La pregunta B era precisamente ¿cuál es la cantidad de libras de sal cuando precisamente empieza a derramarse el líquido, ¿cierto? A desbordarse. Es decir, nos pregunta básicamente cuánto es X evaluado en 100. Y bueno, ahora lo que queda es evaluar esta función que está aquí en 100. Entonces evalúen esa función en 100 y me dicen cuánto da. Eso es 600 más 2%, que es 200, 800 y bueno, menos 49.500.000 dividido en 400 elevado al cuadrado. Díganme cuánto da. 490.60. 490. ¿Punto qué? 62. Punto 6, vamos a dejarle entonces. Punto 62. Dejémoslo así. 490 libras de sal. ¿Sí? 490 libras de sal. ¿Cuál era la pregunta del numeral C? Vamos a ver. Vamos a ver aquí el problema 28. Y la pregunta es, bueno, suponga que el líquido se sigue derramando, ¿no? O sea, sigue derramándose y sigue saliendo salmuera a velocidad de 2 galones por minuto. Entonces quiero que diseñe, ahí dice, quieren que diseñe un método para determinar la cantidad de libras de sal presente en el tanque a los 150 minutos. ¿Sí? A los 150 minutos. O sea, quiero básicamente ver cómo resolver el problema. Sí, yo sé que se está regando la salmuera, pero de todas formas quiero saber cuántas libras de sal hay presentes en el tanque. En todo instante de tiempo, incluso después de los 100 minutos. Y con esa información quiero saber cuál es la cantidad de libras de sal en 150 minutos. Y luego pues vendrá la pregunta de, que es cuántas libras de sal van a haber en el tanque en, en un tiempo muy grande, cuando t tiende a infinito. Entonces, a ver, piensen en esas preguntas unos minutos y ya continuamos con eso.